¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados en una jornada en la que hay novedades en el ámbito del Poder Judicial, teniendo en cuenta un par de cosas que me parece que valen la pena destacarlas, porque así como en otros momentos y por otras situaciones uno hablaba de climas de época, de situaciones que incidían en el contexto general en el Poder Judicial, da la sensación que las refriegas internas de Cambiemos, que Carrió con cada uno de sus capítulos del culebrón de la madre de la patria, agrega leña al fuego. Ahora dijo, si Mauricio se cansa que me eche de Cambiemos, ¿no? Dicho sea de paso, los diputados de Cambiemos que responden a Macri y no a Carrió, ya dijeron que no va a prosperar el pedido de juicio político que ha ingresado al Parlamento con una actuación, diría yo, de Elisa Carrió a la altura de sus antecedentes histriónicos, ¿no? Pero la verdad es que hay otras cosas que pasan en tribunales a las que hay que prestarle atención porque son mucho más relevantes que este sainete o que esta tragicomedia de Carrió y Cambiemos. Por ejemplo, el juzgado número 2 de La Plata ha ordenado que se pongan las dosis refuerzo de meningitis que el gobierno por decreto había suspendido o suprimido a los chicos de 11 años. Hay una jueza en la justicia, en los tribunales de Buenos Aires, en la provincia, que ha resuelto que el Estado debe garantizar la aplicación de esa segunda dosis que había eliminado el gobierno para ahorrar plata en el presupuesto, nada menos que en la salud pública, nada menos que en las vacunas, nada menos que con la meningitis. Primer dato. Segundo dato. El juez Carsoglio, este hombre de Avellaneda que se negó a encanar o meter en preso o encarcelar cuando baje el avión mañana a Pablo Moyano, porque dice que es toda una urdimbre hecha por grupos periodísticos. Puso nombre y apellido a la cabeza de la lista Luis Majul, que es pariente a través de su esposa del procurador Contegrán, que era el que recibía los WhatsApps del fiscal que le pedía que lo ayudara para juntar más elementos, a ver si podía efectivamente complacer a sus jefes y meter preso a Pablo Moyano. Dijo que él no está a tiro de carpetazo y que a él no lo van a presionar. No lo presionaron, o sí lo quisieron presionar, pero sí lo amenazaron de muerte a él y a su esposa. No obstante eso, hizo público esto, se puso como elemento condicionante contar esto. Es decir, después de contarlo ya no se puede volver atrás en términos de cuál es su decisión, por más que lo llame quien lo llame, el procurador, o el ministro, o quien fuere, ¿no? Veamos lo que decía Carsoglio. Mi cónyuge, mi señora, hoy recibió 2 llamados telefónicos a las 11:10 y 11:20 de la mañana amenazándola de muerte, a ella y a mí. Es más, en el llamado hicieron alusión a los problemas físicos que padece ella, como conociéndola por menos su vida. Las amenazas fueron con posterioridad a haber hecho la resolución y cuando ya había trascendido la resolución. Así que yo lo que les digo es lo siguiente, sigo acá como juez, estoy a disposición de la gente de Avellaneda, repito, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Tiene miedo por su vida, doctor, o por la de su familia? No, porque el que ejerce una función como hago yo, tiene que estar preparado para, en este país, asumir esos riesgos. Es los famosos denominados carpetazos. Y a mí no me van a correr con eso. Bueno, el juez Violini, ¿no? Bien plantado, como corresponde, ¿no? A los imbéciles que amenazan, cobardes por otra parte, que llaman por teléfono o llaman y cortan o dejan mensajes, esta es la respuesta. Y seguir trabajando, y seguir trabajando. Hace un rato otro juez de apellido Violini también denunció que había recibido presiones por parte del propio procurador Contegrán, que a su vez amenazó, pero ya con otro tono y de otra manera, con el jury de enjuiciamiento a este magistrado precisamente por no hacer lo que él quiere que haga. Y esto se ata con algo que conversábamos ayer, cuando les contábamos que un camarista la invitó a su despacho a Elisa Carrió y le mostró una carpeta con la cual presuntamente tenía que procesar a alguien que el gobierno quería procesar. Carrió se tomó el tiempo de leerla y hasta ella misma le dijo que no había ninguna razón ni ninguna motivación. Con lo cual, este hombre le dijo que por favor hiciera algo porque estaba cansado de que se le metieran en el baño cuando estaba orinando y le dijeran alguna cosa, o que lo pararan por el pasillo de tribunales, o que lo llamaran por teléfono, o que le mandaran WhatsApps. Esa sujeción de la justicia
está basada en aquel viejo proverbio que ya hemos repetido hasta el cansancio y cuya intención, o nuestra intención, es que lo apropiemos, lo tomemos, ¿no? Le decía Cicerón al emperador: preparaos para esta cosecha de traiciones después de la siembra de obsecuentes, ¿no? Y está empezando a ocurrir. Y está empezando a ocurrir. Y no es el caso de estos jueces, sino que vamos a ver ya algunas situaciones, como por ejemplo el juez Lijo, que tiene durmiendo y que hoy parece que un poquito se despabiló, la causa por el correo, el tema penal por el correo, que es otra cara de esta misma justicia. Al principio del gobierno, Macri ordenó que se solucionara, entre comillas, una deuda de 4.000 millones que tiene hace 17 años el correo, la familia Macri, la empresa familiar, de la que él fue gerente también, de Macri a Macri, esa es una de las tapas de aquellos días, por una deuda que tenía con el Estado. Porque había salido una resolución que afortunadamente encontró la fiscal Gabriela Boquín, y hay que nombrarla también porque era una rara avis. No es ahora que empiezan a animarse algunos, como Marijuán, por ejemplo, que iba con las excavadoras a buscar cofres y ahora está investigando también a los macristas, como los que investigan los aportes truchos en la campaña, ¿no? Ahí está la doctora Boquín, que habla de una conducta de mala fe que quería condonar el 98,9% de la deuda. A ver si se entiende. Es lo mismo que si yo le debiera a cualquiera de ustedes 100 pesos y le diera 2, y además el de 2 ya no sirve más. Es decir, una infamia. Cuando se empieza a negociar esto y a armar ese paquete, la cancelación probablemente se iba a hacer a través del Banco Nación, y ahí se va Melconian, de Red Armenio, iba a decir Gostañán. Ahí se va Melconian. ¿Y qué pasa después? Bueno, continúan las investigaciones. Lijo, el fiscal, otro prócer de Comodoro Pi, lo tiene ahí adormilado. Y en sede administrativa, en algún momento había que cortarla. ¿Y qué hicieron? Ayer, y hay gente que revisa el boletín oficial. Miren, un viejo periodista, un gran maestro, el que tiene mi edad un poco más lo recordará, era Rogelio García Lupo, ¿no? Un magnífico, un fundador de Prensa Latina ya por los años 60 en Cuba, nada menos que con García Márquez, con Rodolfo Walsh, con Massetti. García Lupo decía que había que leer dos cosas: el obituario del diario La Nación, es decir, los muertos, la página de los muertos de La Nación, y el boletín oficial. Y que ahí estaba la historia argentina. Bueno, Irina Hauser, que es una periodista también muy rigurosa, de página lee el boletín. ¿Y qué encontró? Un decreto firmado por la vicepresidenta de la Nación, o sea, Macri tuvo el tupé, el buen tino, dirán algunos, no sé, o alguien se lo ha dicho, para mí es eso, ¿no? No firmés vos, Mauricio. Es un decreto que da por terminada la investigación, la averiguación y los sumarios en torno a quién hizo esta charada, qué antigüedad, ¿no? Joda que da feo. ¿Quién hizo esta picardía, este acto de latrocinio, para ser más preciso, con el correo? Y lo firmó Michetti y se terminó. O sea, un decreto presidencial para terminar con la investigación que involucraba a la familia presidencial. Ahora hay otro fiscal que puede efectivamente apelar esta determinación y reimpulsar la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay situaciones y momentos en los que evidentemente el famoso viento de cola, el ánimo, el clima de época, pueden sostener algunas, no sé, ficciones, escenarios, como a ustedes les guste. Pero junto con esto, y acá es donde viene ya el mazazo, desde el punto de vista de la credibilidad o de la confianza, que es el bien no renovable que tiene la política como el más importante, se junta eso con esto que vamos a ver. Esto que vamos a ver no son ni tribunales, ni expedientes, es el trabajo que hizo una consultora que se llama Focus Market, que trabaja con la gente del Banco Central de la República Argentina, que hace el relevamiento de expectativas. ¿Qué es el relevamiento de expectativas? Y le pregunta a la gente: ¿cómo crees que va a venir la mano? ¿Cómo crees que va a estar tu economía más adelante? ¿Qué crees que va a pasar con las tarifas? Y le pregunta también a la gente qué advirtió
en el supermercado, en sus compras y cambió los hábitos de consumo. Esto que hace la empresa Focus Market es el trabajo de relevamiento de datos de suma y resta. Acá no hay ni interpretación, ni color político, ni está Nicolás del Caño, ni está Carlito del Frade, ni Verónica Irizar, Charly Cardoso, pobre, pero menos. No hay nadie acá. Estos son los números, estos son los que manda Molinos Río de la Plata, La Serenísima, la Campañola, todos ellos. Ahí está, ranking de productos que más aumentaron. Septiembre de 2018 versus agosto de 2018. En un mes, no en un año, en un mes, del mes pasado a este mes. Para el que quiera más datos y la nota con explicaciones y demás, no está en el periódico de la CGT, tampoco es Página 12, ni Minuto Cero, ni el de TAPE, ningún Minuto 1. Es Ámbito Financiero, el diario fundado por Julio Ramos y que tiene una línea editorial muy clara y definida. Aceite 26,8, papel higiénico 25,6, hamburguesas 23,4, harinas 22,9, puré de tomates 21,6, pastas secas 18,5%. Esa es la primera placa. Hay otra, con esta estamos, me parece, hay más. Aguas saborizadas 16,5, polenta 15, yerba mate 14,2, cervezas 12,6, leche 12,1, gaseosas 11,1. Ahora lo que yo me pregunto es cómo va a ser el dibujo del INDEC para que le dé nada más que el 7%, ¿no? ¿Qué van a poner? Los relojes, los somiers, las dicroicas, ahora reemplazadas por LEDs, tengo entendido, pantuflas, cotonetes, ¿no? Cosas que uno por ahí tiene en casa y ve, yo me estoy haciendo una composición de lugar en mi casa, ¿no? Y que por ahí deja de comprar el cotonete y agarra un algodoncito y le da ahí. Y listo, ¿verdad? Ahora, esto que estaba ahí, polenta, harina, leche, yerba mate, eso no se puede dejar de comprar. Mire cómo será que Redrado, Martín Redrado, el Golden Boy, salió a decir que la cuantificación que él hace para empezar es del 47% de inflación. Si Redrado dice 47, debemos estar en el 54, 55, tranquilo el pájaro en la rama. Esto que acabamos de ver no tiene necesidad de ulterioridades, ni de análisis políticos, ni buscar, ni hacer interpretaciones como lo que contaba antes, ¿no? Del juez Carzolio, de Violini, de la fiscal que evitó que le condonen el 98,97% de la deuda de 4.000 millones, 4.000 millones a la familia Macri. No tiene que ver con los cuadernos, que también ofrece algún grado, digamos, de objeción, o la fotocopia de los cuadernos no estuvieron nunca. Sino que esto es ir al supermercado y verlo, y ver qué dejas en la caja, ¿no? El 38 del gas sobre el impuestazo del 1.800 y pico que venía, también viene ahora facturado, también viene ahora. Aumento en la telefonía, aumento en las prepagas. Quiero decir, todo eso confluye en este escenario que estábamos describiendo, en donde además está la confiabilidad política, la palabra, la reyerta interna entre Carrió y el resto del mundo, parece que fuera, y, como decíamos, el día a día. Este es el problema fundamental. No es una cuestión económica, el resultado es económico. Es una cuestión de confianza y es una cuestión de determinación. No hay ningún error que haya cometido el gobierno, sino que ha sido la concreción de un plan premeditado y llevado adelante con estos resultados. Esto es así y los números hablan por sí solos. Bueno, queríamos contarle esto en la apertura del programa, ¿no? Vamos a ver cuando llegue mañana Pablo Moyano qué pasa, si sigue el juez, porque ahora viene el bombardeo, ¿eh? Hasta ahora el juez denuncia todo esto, pero ahora viene todo. Van a aparecer semáforos en rojo, el tipo metiéndose los dedos en la nariz en alguna esquina, sacándose los mocos, que le pega a los chicos o a la mujer o alguna cosa así, que copiaba en la escuela, que tiene impaga la patente del auto o las multas, que una vez fue al club y le afanó el jaboncito de la ducha al que estaba al lado. Y capaz que otras cosas también, ¿no? Ahora, van a aparecer ahora, si es que aparecen. No aparecieron antes.
y no hubieran aparecido ni aparecerían en tanto y en cuanto hubiera cumplido la orden de meter preso a Pablo Moyano. Que acá es una anécdota Pablo Moyano, porque tampoco que nadie se confunda. Y esta es la otra parte de la historia, y voy a terminar porque si no me voy a quedar sin tiempo para hablar con la concejal Irizar, de buscar siempre el empate, ¿no? Cuando un periodista dice algo de alguien, tiene que decir algo inmediatamente del otro, porque si no va a quedar embretado. No, eso tampoco camina, eso tampoco sirve. La famosa frase de Corea del Centro y todo eso es una pavada. Ahora, acá está claro. Hay un juez que evaluó las pruebas y la documentación y dijo no hay razones para meterlo preso. Ahora, ¿quién es ese juez? ¿Por qué está donde está ese juez? Esa es otra historia. Miremos el caso de Bonadío, sin ir más lejos. Bonadío que estuvo a tiro de juicio político y lo salvó el kirchnerismo. Hace unos años atrás, otra vez Cicerón. Ahí tenés la cosecha de traidores después de haber sembrado obsecuentes. La pausa y enseguida venimos. En un minuto. Bueno, muy bien. Nos acompaña la concejal Verónica Irizar, concejala. A mí la palabra concejala me cuesta el meterle la A al final. La concejal es la concejala. Vamos a ser meticulosos. Muy bien. Sí, por supuesto. El clima de época lo amerita. No, el clima de época, digamos que, y hablábamos de eso hoy también, ¿no? En la radio, la importancia del movimiento de mujeres como uno de los pocos que va avanzando, ¿no? En un momento en donde la congregación, los grupos sociales, políticos, no están en buenas, el movimiento de mujeres sigue avanzando, ¿no? Y la participación de las jóvenes es realmente determinante. Impresionante, pero además creo que fue aquel que le puso la agenda a la política. No vino de la política, vino del movimiento de las mujeres movilizadas en la calle y ahí las jóvenes, las estudiantes secundarias, la verdad que ha sido maravilloso lo que ha generado, además de muchas referentes, ¿no? Escritoras, periodistas, actrices. Sí, gente muy comprometida que tienen eso como objeto, ¿no? Como objetivo, esos derechos que son, por cierto, convocantes, y que hay una diversidad después en pensamiento político, incluso partidario, que francamente es secundaria, ¿no? Cuando estamos hablando de cosas más relevantes. Así es. Bueno, hablando de aumentos, ¿no? Veíamos recién las placas y demás, vienen de aumentarse taxis y remises. Sí, venía retrasado del último estudio de costo a pedido de los propios taxistas. En marzo se ajustó un valor muy por abajo de lo que da el estudio de costo y la verdad que los aumentos de los últimos meses entre la paritaria y el tema de los combustibles hizo que no pudieran resistir, aún a riesgo de que se bajen pasajeros de los taxis, ¿no? Claro, que es uno de los temas, ¿no? Que además se combina con el que, no es que esto no me importe, por supuesto que sí, con el que más me importa, que es el del transporte colectivo, ¿no? Y que estamos en un momento muy complicado, ¿no? Sí, realmente preocupados, venimos siguiendo el tema, los anuncios del gobierno de que se ajustaban para todas las jurisdicciones y se quitaban los subsidios al transporte, no condicen con lo que mandaron en el presupuesto nacional 2019. Hay 24.000 millones previstos para el subsidio al gasoil en el área metropolitana de Buenos Aires y 11.000 millones para ahora en un contexto donde nos piden todo el esfuerzo al interior del país, interior que ya viene haciendo un esfuerzo porque es histórico la inequidad en el reparto de los subsidios, el 95% no pasaba en la General Paz, quedaban consolidados en Buenos Aires. Este gobierno dijo que iba a cambiar la situación, lejos de cambiarla la profundizó y hoy tenemos una situación donde el interior del país tiene tarifas cercanas a 19 pesos, Ciudad de Buenos Aires, como una gran noticia, está en 13, después de haber tenido hace un año el boleto a 6,50 y vemos que otra vez nos piden el esfuerzo al interior que aporta y sigue aportando recursos. Yo quiero recordar que la reforma tributaria pasó desapercibido, pero el Gobierno Nacional incrementó el impuesto a los combustibles líquidos, modificó los nombres, pero cada vez que cargamos un litro de nafta, pagamos 7,14 al Gobierno Nacional, que conformaban este fondo que venía para subsidios, que hoy quieren quitar. Ha desaparecido. Por lo menos en el presupuesto no está. En el presupuesto no está. La intendente ha tenido reuniones con los diputados que representan a la provincia de Santa Fe pidiéndole que en esto tengamos una posición común. La verdad que el resto de los intendentes la está pasando peor. Claro. La UTA hoy está con una medida de fuerza desde el 8 de octubre con paros nocturnos en toda la ciudad del interior del país. Rosario sería una excepción dentro de lo que es el interior porque venimos cumpliendo la paritaria y con diálogo con el gremio, pero la verdad que las ciudades hoy no tienen transporte a la noche y creo que ya están dando muestra y esto es porque no pudieron cumplir la paritaria, la última cuota. Entonces no hay manera de resolver el tema. Bueno, vos me podés decir tranquilamente, andá y pregúntale a ellos, ¿no?
Pero digo, ¿cuál es la posición? ¿Qué dicen los concejales, los representantes de Cambiemos? Yo debo destacar, y lo hicimos públicamente, porque vino Gonzalo del Cerro, con el que intercambiamos ideas, él expuso lo que a él le parecía, fue a la reunión con los intendentes, me parece, ¿qué es lo que hace? Es lo que tiene que hacer, digamos, es un trabajo, en definitiva, ¿no? Ahora, en el Consejo Municipal, porque también me imagino que el año que viene, que va a ser electoral, muchos de esos concejales querrán volver a ser concejal, o querrán algunos ser intendente o diputado y demás, y esta imagen que yo compongo en la ciudad de Rosario, se puede reproducir en otras 50 ciudades de la provincia y en 500 ciudades del país. Digo, este silencio, este no contest, como los boxeadores contra las cuerdas, ¿en qué deriva? ¿Qué dicen? No sé si... no quiero que me revele secretos ni conversaciones privadas, pero digo, ¿cuál es el criterio político? ¿Cómo se sostiene esto? Es llamativo, ¿no? Rol López Molina, que quiere ser intendente de esta ciudad, tanto en el tema transporte como cuando fue la discusión del Fondo Sojero, se puso del lado de defender los intereses del gobierno nacional. Nosotros en esto siempre hemos sido muy claros, nosotros defendemos los intereses, en mi caso particular, de los rosarinos. Incluso me ha tocado en algún momento tener opiniones en diferencia con compañeros que estaban en la gestión provincial, defendiendo los intereses de la ciudad. Y la verdad que de ellos lo único que parecen es, digamos, cumplir órdenes que le vienen de Buenos Aires. La verdad que Rosario no necesita representantes de los porteños. Tenemos una historia, una realidad de haber hecho cosas sin ellos. La verdad que no lo hemos escuchado hablar a Rol López Molina del tema subsidio. Los otros concejales, porque a lo mejor a él lo preservan, él cree que con eso se preserva, yo creo que es totalmente lo contrario. Pero algunos de los otros concejales, digo, algunos que son bastante locuaces. La verdad que ha sido muy pobre la defensa, lo he escuchado en estos días al concejal Cardoso defendiendo lo indefendible y echándole la culpa a la cuestión de la SUBE. Yo digo, quiero aclarar que lo de la SUBE está en manos del gobierno nacional. Nosotros hicimos todo lo necesario, la tarjeta, y ellos se comprometieron a que en noviembre llegue la tarjeta. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca. Porque acá teníamos la MOVI. Tenemos la MOVI, que es una tarjeta propia. Sí, me acuerdo incluso hasta una discusión absurda sobre el color del Metrobús que había que pintar cuando vino acá Guillermo Dietri, que lo quería del mío. Una cosa, una boludez, una pavada, digo, increíble, ¿no? Propias del Durán Barbismo, ¿no? Pero la verdad que en términos de la tarjeta, nosotros obviamente que queremos que venga la SUBE si viene con los subsidios, que ni se les ocurra plantear que viene la SUBE sin los subsidios. Se le puede ocurrir, ¿eh? Se le puede, creo que eso no pasa ni 2 minutos. Macri se autoelogiaba por haber comprado en la época de la crisis de España vagones de subte, ¿no? 4.200.000 euros, y ahora lo están incendiando porque tienen asbesto, es decir, cancerígeno. Es más, un periodista increíble, Carnota, decía, es para hacer un paro porque tengan sustancias cancerígenas. Preguntaba eso. Han llegado con ese montaje, esa ficción que se ha hecho tipo Truman Show, a hacernos creer o hacer pensar a algún periodista, que yo lo creo de buena fe y formado, pensar que no es razón que tengan asbesto los subtes para hacer un paro a los trabajadores del subterráneo, ¿no? No, realmente la posverdad. Es como pensar que está bien que fumiguen a 200 metros donde están los chicos en la escuela, ¿no? Estamos de acuerdo. Y lo mismo pasa en los temas importantes, ¿no? La verdad que Rol López Molina diciendo que se eliminaba el Fondo Sojero porque bajaron las retenciones, y a la semana su propio gobierno anunciando que cortaban el cronograma y que incrementaban las retenciones a la soja, además de una devaluación enorme que ocurrió. Entonces, la verdad que gente que defiende y son manejados a control remoto por Buenos Aires. Y no necesitamos de esto, porque si lo decía antes, el tema de los subsidios, dicen que todo el problema parecería ser el déficit fiscal. Para resolver el déficit fiscal, todo el esfuerzo lo piden al interior del país. Dicen que las provincias tienen recursos porque cumplieron el fallo de la Corte, nada más sagrado. La única jurisdicción que incrementó la coparticipación por fuera del fallo de la Corte fue Ciudad de Buenos Aires, que le incrementó un 655% la coparticipación del 2015 al 2018. Y el otro punto, nos hicieron firmar un consenso fiscal el año pasado, porque perdíamos... Nos hicieron firmar. Yo creo que ninguno le llevó la manito al Lipsi de esa firma. Lo firmaron todos los tanto así como ahora todo no lo firmó Igual, Rodríguez A. Este no lo va a firmar Lipsi. Sí, porque ya venimos del anterior donde no cumplieron nada. Está bien. Y además se perdían muchos recursos para la provincia porque la entrada de Buenos Aires al fondo conurbano nos hacía perder miles de millones. Entonces, firmamos eso y la única ganadora de eso fue la provincia de Buenos Aires. No hay que poner la otra mejilla, conclusión. Creo que no, y nos están apretando con los subsidios al transporte. Claro, si vos ves lo que pasaron en los últimos días, nos van a dar los recursos y Lipsi firma el consenso fiscal. Entonces, creo que es un gobierno que ha hecho todo lo contrario de lo que prometió cuando asumió, y lo que esperábamos de algunos cambios no se cumplieron, todo lo contrario, se profundizaron las desigualdades que veníamos trayendo históricamente. Bueno, gracias por venir. No, al contrario. Igualmente, Pablo. Nos vamos a la pausa, venimos para el tramo final del programa en un minuto nada más. Ya estamos.
Muy bien, señores, solamente para despedirnos, para compartir con ustedes este instante de cierre, sin dejar de lado, naturalmente, que un 17 de octubre de 1945 se producía un punto de inflexión en la historia argentina. Algunos hablan de la grieta, de allá para acá. Yo presumo que no, y más allá de no ser ni haber sido peronista, no reconocer que el peronismo cambió la historia de la Argentina en términos de principios sociales, de derechos, de situaciones que evidentemente se han proyectado a lo largo del tiempo, es algún grado de necedad. Después hay muchas cosas más para decir, ¿no? Pero creo que esto hay que marcarlo, hay que reconocerlo y trabajar para que las cosas mejoren. Nos encontramos mañana a partir de las 2 de la tarde. Va a ser un gusto. Chao.